Gloria a Dios. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor. Hemos experimentado el derramar de la gloria de Dios en esta mañana como no he sentido en mucho tiempo. Es maravilloso cuando en grupo venimos delante de la presencia del Señor y pidamos que Él nos ministre a cada uno conforme a su voluntad. Yo le digo de cierto que yo en esta mañana he sido ministrado de parte del Espíritu Santo de Dios. Me ha dado revelación de muchas cosas y Dios es bueno y siempre habla a tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Para siempre es su misericordia. Hoy tengo un tema maravilloso para la Iglesia de Cristo en esta mañana, pero no sin antes darles gracias a cada uno quien está aquí presente en este día y a cada uno que nos escucha en las redes sociales. De alrededor de Norte y Suramérica nos escuchan. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes de todo corazón por apoyarnos, por orar por nuestra vida, por orar por este ministerio, por orar por cada uno que está aquí presente y aún los que están escuchando. Les amo mucho a cada uno y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sabe que yo por muchos años, mi vida espiritual y mi relación con Dios era como una montaña rusa. En momentos estaba bien, otros momentos estaba mal. Unos días estaba en gozo, otros días estaba en fracaso, unos días estaba con ansiedad en lugar de paz, en momentos estaba con miedo en lugar de fe, en momentos estaba en fracaso en lugar de andar en victoria. Muchas veces me preguntaba yo mismo, yo me decía, ¿en verdad seré salvo? Me preguntaba y cuestionaba mi propia salvación, pues yo había recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero aún en verdad no había abrazado mi libertad. Yo sabía que era un hijo de Dios porque había aceptado a Cristo, más bien yo no estaba viendo conforme a la voluntad de Dios. Para los que tenemos revelación verdadera de la palabra, sabemos que puedes ser salvo, pero tu nombre puede ser quitado del libro de la vida. Y así es como yo vivía. Yo sabía que si un día yo moría en mi pecado, yo me iba a ir al infierno, no hay duda. Aunque ya había recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, no vivía yo en una manera cristocéntrica, ni tampoco seguía los caminos de Dios. Y el título que tengo para la iglesia esta mañana es Libertad en Cristo Jesús. No simplemente salvación, pero libertad. Porque la salvación Cristo nos lo da. La libertad es algo que nosotros constantemente tenemos que estar pidiéndole al Señor y viviendo bajo esa libertad. Los hábitos malos de mí en ese entonces todavía tocaban mi corazón. Yo quería ser libre, quería ser bien, quería hacer la voluntad de Dios. Pero los hábitos viejos, la adicción a la droga, la adicción al trabajo, la lujuria, la pornografía, el deseo de otras mujeres, todo tipo de cosas tocaban mi corazón constantemente. Así es que yo en verdad no era libre porque yo abría mi corazón a tales cosas. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 a 32. Jesús hablando dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que vamos a vivir libres? Aquí Jesús nos lo está revelando por medio de la verdad. Él dijo una vez, yo soy la verdad. Viviendo en Jesús, para Jesús, es como podemos ser libres. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? Cada uno de nosotros. Mire, aquí tenemos 66 libros gloriosos. Verdad de Dios, donde nosotros podemos conseguir información necesaria para seguir viviendo libres de todo tipo de ataduras que nos oprimían, que nos traían de regreso a la vida mala toda nuestra vida. Por medio de la palabra podemos en verdad ser libres. Cristo es la palabra
fue la palabra encarnado como hombre, que caminó sobre esta tierra, discipulando almas y ganando almas para el reino de Dios. Y no era que yo no deseaba ser libre en ese entonces, porque sí deseaba de todo corazón. Yo quería ser libre, mas no sabía cómo vivir libre. Y así pasa con muchas personas. Desean ser libres y deseamos todos ser libres. Pero mi pregunta es, ¿sabe usted vivir libremente? Miren que el pueblo de Dios, ellos estaban libres. Dios ya los había libertado de la esclavitud de Egipto, 400 años de esclavitud. Mas ellos no sabían cómo vivir en su libertad. No sabían qué hacer con su libertad. Sino que ellos cada rato se quejaban. Y decían, nos iba mejor allá en la esclavitud. Porque no entendían cómo vivir libres. No entendían cómo seguir a Dios. Porque toda su vida habían seguido al faraón. Yo toda mi vida había seguido los deseos de la droga. Toda mi vida había seguido las leyes y reglas que me habían instituido mis padres carnales, quienes no conocían de Dios. Toda mi vida había seguido las leyes instituidas por el gobierno, de lo cual vemos el día de hoy que es tan corrupto en México como en Estados Unidos, como en Europa, como en Rusia, como en China. Todo gobierno, vemos la corrupción del gobierno, que está hecho para que el hombre sea atado al gobierno y no libre. Yo no tenía verdadera revelación de lo que era ser libre. Un día mientras yo estudiaba, un día mientras leía la palabra del Señor, el Espíritu Santo me empezó a ministrar. Y yo en verdad empecé a ver lo que era ser libre. En verdad empecé a entender lo que era verdaderamente ser libre. La libertad es cuando uno está libre de hoy para siempre. Es cuando usted en verdad es libre. Porque mientras siga atormentado por pensamientos, mientras siga permitiendo que el enemigo toque la puerta de su corazón, mientras siga usted interesado en las cosas de ayer, siempre va a seguir atado a lo mismo, atada a lo mismo, atados a lo mismo. Seguiremos si seguimos meditando y deseando las cosas anteriores. ¿Qué dice la palabra de Dios? Resistir pues al enemigo y huirá de vosotros. Quiere decir, si yo lo resisto y lo sigo resistiendo, él no va a venir a tocarme, porque sabe que yo voy a resistir. Huirá de vosotros, dice la palabra. Hoy todos podemos ser libres de lo que tanto nos ha atado a los años. Hoy usted puede abrazar una libertad como nunca ha experimentado en su vida. Yo conozco personas, conozco hermanos en Cristo, conozco pastores, conozco evangelistas, conozco muchas personas quienes todavía siguen atados en sus pensamientos. Y es triste, mi amado, es triste cuando una persona que dice ser de Dios vive en amargura, vive en depresión, vive en ansiedad, vive en todo tipo de cosas. Es triste ver eso. Es triste porque eso me dice a mí que el que me está predicando no es una persona que en verdad vive libre, sino es que es una persona atado igual como uno es atado. Tenemos que tener cuidado nosotros, ministros, pastores. Tenemos que tener cuidado cuando prediquemos la palabra, cuando traigamos una palabra, que seamos nosotros los que estamos ofreciendo libertad en Cristo Jesús y que seamos un ejemplo de esa misma libertad. Que no permitamos que los pensamientos de ayer vengan a atormentarnos. Es difícil cuando vivimos en un mundo tan quebrado, tan destruido, tan lejos de Dios. Es difícil seguir caminando bajo esa libertad. Es difícil para los ministros del Señor vivir en esa libertad cuando la opresión es tremenda alrededor nuestro. Yo vivía libre, pero en mi corazón había el deseo todavía del pecado que tenía antes. Oía mencionar de una cerveza y hasta me la saboreaba y deseaba ese sabor. Ahora, gracias a mi Cristo, aborrezco el sabor a la cerveza y todo alcohol. Gracias a mi Cristo, si me llega el olor a droga,
ando que hasta me vomito, o el olor al cigarro. Anda uno que hasta se vomita. Eso es cuando en verdad eres libre, cuando aborreces el pecado que tanto te ató por tantos años. Es cuando en verdad uno puede decir, ¿sabe qué? Soy libre. Que aunque me encuentre solo y encuentre cómo ejercer ese pecado, no lo haré porque soy libre y no lo deseo. Eso es lo que Cristo hace cuando uno en verdad empieza a abrazar su libertad. Yo vivía muchos años en una esclavitud. Yo quiero preguntarle a usted, ¿no es acaso atormentado usted con los pensamientos raros a veces? Hay muchas personas en la iglesia que de repente vienen pensamientos raros que les empiezan a perturbar, que les empiezan a sentir raros, que les empiezan a hacerse sentir mal. Nosotros sabemos que todo lo bueno proviene de lo alto. Amén. Todo lo bueno proviene de Dios. Entonces los malos pensamientos, ¿de dónde vienen? Si lo bueno viene de Dios, lo malo viene de la oposición. Si yo tengo pensamientos de enojo, de ira, de contienda, de chisme, de lujuria, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Si yo tengo pensamientos de enojarme con mi esposa, de gritarle a mis hijos, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Si yo tengo pensamientos de maldecir a una persona con mis palabras, o de desearle mal a una persona con mi corazón, o de codiciar a una mujer que no es mi mujer, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿Qué dijo Cristo? Que con que lo hayas pensado en tu corazón es como si hayas ejercido el pecado. Sabemos que lo bueno viene de Dios. Todo lo malo viene de la oposición, del enemigo, de los huestes del aire. ¿A quién le está cediendo usted sus pensamientos el día de hoy? ¿A quién le está cediendo su corazón el día de hoy? ¿A quién le está abriendo las puertas de su corazón el día de hoy? Jesús respondió en el libro de Juan, capítulo 8, 34, dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, 34. Si usted está practicando pecado, usted es un esclavo, amado. Usted no está libre. Si usted está practicando el mismo enojo, los mismos chismes, la misma lujuria, mismas adicciones, usted es atado. Perdone que se lo diga, tómelo como lo quiera tomar, pero usted no es libre. No importando si tiene 50 años en la iglesia. No importando si tiene 20 iglesias bajo su cargo, miles de miembros. Si usted no está libre de esos pensamientos, usted es un esclavo. Así es. La misma palabra lo dice. Y peor si usted lo está ejerciendo. Quiero preguntarle, ¿quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? Jesús dijo, esclavo es el pecado. Y si es un esclavo, ¿quién es su Señor? El pecado es su Señor. Solo nosotros tenemos la autoridad. Solo yo, Rey González, tiene la autoridad de escoger quién es su Señor. Usted no puede decidir por mí. Ni Dios puede decidir por mí. Ni el diablo puede decidir por mí. Yo soy quien decido quién es mi Señor. Amén. Usted es quien decide quién es su Señor. Así es. Usted y yo solo debemos de afirmarnos en nuestro Padre Celestial. Debemos escoger el camino correcto, el camino a la vida eterna, el camino hacia Cristo, quien nos lleva a la vida eterna. Debemos escoger lo bueno que proviene de lo alto y afirmarnos en eso. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, 1. El apóstol Pablo nos dice a nosotros y a la iglesia de los Gálatas, dice, estar pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo nos hizo libres, nos ha liberado, me liberó a mí, me liberó del infierno, me liberó de las ataduras, me liberó de la opresión. Ahora a mí me pertenece permanecer firme, afirmados en la libertad que Cristo nos dio. Y no seamos sujetos otra vez a la esclavitud que encontrábamos el día de ayer, a la esclavitud que nos llevaba a la perdición, a la esclavitud que nos llevaba de pensamientos raros, a la esclavitud que nos llevó a división en nuestro hogar, a la esclavitud que nos llevó a pecar delante de Dios. En el comienzo solo una ley tenían Adán y Eva. ¿Saben cuál fue? No comerás del árbol prohibido. Ya si usted dice que es una manzana, usted piensa. La Biblia no me lo dice. Solamente me dice que el fruto del árbol de la ciencia del bien y mal. Es todo lo que dice. Solo una ley tenían. En el día de hoy tenemos leyes. Aquí en Estados Unidos, tenemos leyes. Y luego tenemos subleyes. Tenemos apéndices, subapéndices, adiciones. Le quitan, le ponen todo tipo de cosas. Tenemos la ley. Tanto que las personas estudian toda su vida las leyes de esta nación y aún hasta hoy no los pueden entender todos. Tanta confusión ha metido el humano en la ley, tantos cambios han habido que las personas no saben ni qué pensar el día de hoy. Hoy tenemos diversas leyes y bajo esas leyes tenemos subcapítulos y todo. Pero ¿a poco es la ley esa que nos hace una buena sociedad? ¿A poco la Constitución de los Estados Unidos hace que nos portamos bien? No. Nosotros somos los que debemos de portarnos bien. Nosotros somos los que debemos de guardar las leyes. No es la ley, usted puede establecer todas las leyes que quiera. Y al último el hombre va a hacer lo que le da su regalada gana. Hoy, pero dice, hoy lo vemos a nivel mundial con todo el crimen. Mire todos los crímenes que hay. Las personas les vale. ¿Y sabe lo que pasa? Van delante del jurado y buscan cualquier hoyito en la ley, cualquier controversia, cualquier algo que se contradice para que sean libres. Hace poco uno creo que en Nueva York o Nueva Jersey mató a un policía. El policía hizo un alto de tráfico, de tránsito normal. Y el que estaba sentado en el carro le dio, creo que 3 disparos en la cara al policía y perdió su vida. Este señor ya había pasado por el sistema de justicia 15 veces por crímenes agravados, por crímenes en contra de mujeres, niños, todo tipo de crímenes. Ya había sido acusado, mas estaba libre. Es más, estaba fuera bajo fianza, porque ese es el sistema quebrantada, corrupta que nosotros vivimos el día de hoy. Lo que no hace la ley es ayudar al maligno, el que es malo en su corazón, encontrar diferente estilo de vida, encontrar solución de sus pensamientos, encontrar un camino diferente. Nosotros sabemos que Cristo es el camino. Sabemos que la palabra de Dios nos lleva a Cristo y inspirado por el Espíritu Santo encontramos a Jesús, quien nos lleva al Padre. Sabemos que el camino que va a la vida eterna es un camino bueno, mi amado. Es un camino de gozo, es un camino de paz, de mansedumbre, de todo tipo de cosas que encontramos donde somos felices, donde somos llenos de gozo. Si en verdad queremos rehabilitar a esas personas, debemos de establecer programas reformatorios para que ellos puedan ser miembros de la sociedad, que puedan hacer algo con su vida. Pero eso empieza con establecer principios bíblicos en nuestros sistemas escolares. No voy a ir mucho en la política el día de hoy, pero quiero decirle lo siguiente, y es una realidad que estamos viendo el día de hoy. En nuestros sistemas escolares se ha permitido quitar casi por completo la Biblia.
o cualquier cosa relacionada con la Biblia. Y desde entonces es cuando vemos que el patrón de crimen en los adolescentes ha aumentado. Mi hija, quien está presente aquí el día de hoy, ayer enterró 2 amigos que ya había hablado anteriormente, adolescentes, niños, víctimas de crimen. Esa es la sociedad que vivimos el día de hoy. Anoche hablaba yo con unos amigos y cómo los niños el día de hoy no tienen respeto hacia sus padres. Y en nuestros sistemas tampoco les enseñan a que honren a su padre y madre. Para que te vaya bien y tu vida sea larga en esta tierra, dice la palabra. Honra a tu padre y madre para que te vaya bien y tu vida sea larga en la tierra. Promesa de Dios. Hoy se enseña lo contrario. Y es triste, mi amado. ¿Cómo es que queremos mejorar la sociedad? ¿Cómo es que queremos romper el crimen? ¿Cómo es que queremos que nuestros hijos crezcan y marquen la diferencia en la sociedad si no les estamos enseñando principios básicos bíblicos? Honra a tu madre y padre. ¿Qué tan difícil es? Si tu papá te dice no, es no. Si tu madre te dice no, es no. ¿Qué tan difícil es, hijos? Podrás hacer berrinches, puedes hacer todo tipo de cosas, pero ¿sabe qué? Mamá y papá la mayoría del tiempo lo están haciendo por tu bien. Desde niñitos, no toques la estufa, hijo, porque te vas a quemar. No te vayas a la carretera porque te pueden atropellar. En los adolescentes, no te vayas para allá porque allá van a estar bebiendo. Allá van a estar consumiendo drogas, no vayas para allá. No te juntes con fulano o con fulana, porque queremos guardarlos. No es que no queremos que se diviertan. Yo sí quiero que mis hijos se diviertan, quiero que se gocen en la vida, pero hay una manera de hacerlo. Pero hoy la sociedad no enseña eso. Enseña completamente lo diferente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, verso 13. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que hagan lo justo, y como padres debemos de ejercer justicia en nuestro hogar. Romanos 2:13. Yo como padre debo de ejercer justicia en mi hogar. ¿Cómo es que voy a ejercer justicia en mi hogar? Cuando mi niño se porta mal, debo en amor corregirlo. La palabra dice con vara. No físicamente tienes que golpear a tu niño con un palo. Pero ¿sabe que usted incapacita a su hijo quitándole su teléfono? ¿Sabe que hace cuenta como que le rompió el brazo si le quita el teléfono? ¿O si le jala las llaves de su adolescente, las llaves del auto? No, pero usted me lo regaló, papá. Usted me lo regaló, mamá. Así como se lo regalé, también se lo puede quitar. Por un tiempo. Debemos de afirmarnos, padres. Acabamos de leer en Gálatas 5. Que sean firmes en la libertad. Padres, debemos afirmarnos también como padres de nuestro hogar. Debemos de corregir a nuestros hijos en la ley. Quizás en el momento ellos no lo van a entender. Yo no entendía cuando mi padre me pegaba con el cinto, pero ¿sabe qué? Hoy lo entiendo y lo amo más. Y le doy gracias a mi padre, que aunque no me enseñó principios bíblicos, sí me enseñó principios que me hacen bien. Papás, a nuestros hijos les va a doler un ratito que les demos sus varazos, pero sabe que el día de mañana lo va a amar más que nunca. Su niño lo va a abrazar, lo va a querer. Papi, mami, te amo. La medida del tiempo son como 5 o 10 minutos después que les das sus varazos. Encuentran un momento íntimo, precioso con su hijo, donde a veces dicen, entiendo, yo fallé, te hice mal. Y lo abrazan a uno, te quiero mucho, papito, te quiero mucho, mamita. Y hasta uno se quebranta en lágrimas cuando pasa eso. No sé si se identifica conmigo. Pero Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Perdón, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Debemos enseñar a nuestros hijos que ellos sean hacedores de la ley. No simplemente que escuchen. No simplemente que escuchen lo que nosotros le estamos diciendo como padres, o no más que escuchen lo que dice la palabra de Dios, sino que ellos ejercen cada cosa que dice la palabra. Que ellos ejercen lo que nosotros les mandamos a hacer. Que ellos hagan las cosas diferentes. Que ellos marquen la diferencia en el grupo social donde ellos se encuentran. Que las personas miran que ellos sean diferentes y digan, ah, mire, este tremendo, esta tremenda, hacen bien. Y como quieren se divierten, se gozan y hacen todo tipo de cosas. El mundo le va a decir a usted que no debe de disciplinar a su hijo, ¿sabe? Yo recuerdo una vez, uno de mis hijos, no voy a mencionar su nombre, me dijo, si me pegas le voy a hablar a la policía. ¿Ah, sí? ¿Le vas a pegar a la policía? Y así dicen los niños del día de hoy. Se rebelan contra los padres. Dice que le voy a la policía y le dice que me golpeaste. Yo le dije, pues háblale. Como quiera te voy a dar tus balazos. Y al último lloramos juntos y nos abrazamos. Gloria a Dios. Pero el mundo de hoy le dice a uno que uno no debe disciplinar a su hijo. Quitaron el castigo corporal de las escuelas. Que ya el director ni la maestra puede darle sus balazos al niño. Yo le aseguro que cuando yo estaba en la prepa, en el high school, a mí me daban mis balazos cada 3 días, yo creo. Era tremendo yo. Pero llegaba el director y me decía, disculpe maestra, ¿puedo hablar con el señor González? Y ahí iba. Pero me daban mis balazos, pero me servían. Y sabe que ese mismo señor que me daba mis balazos en ese entonces en la escuela, yo hasta hoy lo sigo amando. Quisiera yo encontrarme con él y decirle, thanks coach. Y era el coach de fútbol, era el director del fútbol americano, un hombre grandote, que tenía los brazos así grandotes y nombre, hasta temor le daba a uno cuando venía con la pala. Pero le doy gracias a Dios por él, por la vida de él. Pero hoy dicen las instituciones y dice la ley, y quieren promover que no castiguemos a nuestro hijo, que como nuestro hijo piensa es de él y es lo correcto, déjalo que él piense como quiera pensar, que sea un individuo, que sea especial, que sea diferente que los demás. Los que tenemos revelación sabemos que el propósito de Dios no es así. Sabemos que nuestros hijos necesitan corrección. Sabemos que nuestros hijos necesitan guianza. Necesitamos que le guiamos en la palabra del Señor. Instruye al niño en su ser y no se desviará ya de grande de los caminos del Señor. Sabemos que la sabiduría del mundo se va a ir al lago de fuego. El mundo con toda su sabiduría se va a ir al lago de fuego, junto con los que viven bajo esa ley falsa. Pero para ellos usted es un loco porque predica la palabra. Para ellos usted es un loco porque cree en Jesús. Para ellos usted es un loco porque dice que 2 hombres no se pueden casar. Para ellos usted es un loco porque no permite que su hijo de 12 años se vaya a un doctor a tomar hormonas femeninas para que parezca cuerpo de mujer ya de grande. Para ellos usted es un loco. Para ellos usted es un loco si su hijo o hija se casan con el mismo sexo. Para ellos usted es un loco. Y que los tiempos de hoy son diferentes, dicen. Los tiempos de hoy son diferentes. Y yo les digo, pero Dios es el mismo. Usted puede decir que los tiempos son diferentes, pero Dios es el mismo ayer y hoy para siempre. Su palabra no cambia. Él no cambia. Cristo no cambia. Siempre es igual. Siempre ha sido igual y siempre será igual. Los tiempos pueden cambiar. Los momentos pueden cambiar. Las leyes de la tierra pueden cambiar. Pero las leyes de Dios nunca cambiarán. La palabra dice, varón y hembra los crió. La palabra dice, hijos obedecer a sus padres. La palabra dice, no matarás. La palabra dice, no codiciarás. La palabra dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Santo. La palabra dice muchas cosas, que las leyes de esta tierra se han opuesto en contra de tales cosas. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 18. ¿Sabe lo que necesita el mundo, amado? El mundo necesita regresarse a los principios de Dios. Todo el mundo entero. Este
país fue establecido por cristianos. Fue establecido por personas temerosas a Dios. ¿Qué pasó? Si la misma Constitución dice una nación bajo de Dios. Las monedas dicen en Dios confiamos. ¿Dónde está la confianza, mis amados? ¿Confiamos en Dios o confiamos en el hombre? ¿Confiamos en Dios o confiamos en el dinero? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nuestro trabajo? ¿En qué confía usted el día de hoy? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué acabo de decir? La ley de este mundo, con todos los que lo andan ejerciendo, la sabiduría de los sabios, según ellos, en su propio pensar, será destruido. Porque andan queriendo hacer las cosas en su propio entendimiento, no en la palabra de Dios. Lo que el mundo necesita regresarse a Dios, necesita ir al Hijo para que el Hijo lo lleve al Padre. Juan capítulo 8 verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente en Cristo usted va a encontrar su libertad. Las cárceles están llenas de personas que en su propio mente pervertido han rompido la ley. ¿Sabe que las estadísticas dicen que el 75% cuando salen dentro de 3 meses regresan? Eso es aquí en el estado de Texas. El 75% de los criminales que están saliendo de las instituciones de justicia dentro de 3 meses regresan. Yo regresé a mi cárcel personal. Escuche, la estadística dice dentro de 3 meses regresan. Mi esposa, que está sentada aquí el día de hoy, no me deja mentir que mi patrón de ciclo de adicción, de drogas y de todo tipo de cosas era 3 meses, mi amado. Igual como la estadística que dice que el preso regresa en 3 meses. 75%. Yo en 3 meses regresaba a la misma miseria donde estaba antes. ¿Por cuánto tiempo va a ser usted libre? Quiero preguntarle. ¿Cuánto tiempo va a seguir en su libertad? ¿Por cuánto tiempo va a permanecer? ¿Por cuánto tiempo se va a afirmar en su libertad que Cristo gratuitamente me regaló a mí y le regaló a usted? Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, los romanos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo es que usted va a presentar su cuerpo delante de Dios? Santo, agradable a Dios. ¿Cómo es que va a presentar su cuerpo en sacrificio? Métese en oración, mi amado. Metámonos en oración. Cuando sentimos la tentación, cuando sentimos que viene el enemigo a tocar nuestra puerta, debemos nosotros de automáticamente meternos en oración, pedirle al Señor que nos dé fuerzas, pedirle al Espíritu Santo que nos cubra, pídele a Jesús que nos dé fuerza. Y sigue diciendo, dice: agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Transformados cómo? Renovando nuestro entendimiento. ¿Cómo es que usted va a cambiar? Renueva la manera en cómo ve las cosas.
Cambia la manera en cómo vemos el mundo. Cambia la manera en cómo vemos los patrones de nuestro propio comportamiento. Que cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos raros, cuando empezamos a sentir ese patrón raro que nos ató un día anterior, cuando empezamos a sentir esas cosas otra vez, tengamos un entendimiento renovado en el Señor, renovado en el Espíritu Santo, renovado en la palabra del Señor, para no caer en el mismo tentación. Nos es necesario todos los días caminar con la mente renovada. Cuando uno empieza a darse cuenta que no se trata de lo que uno puede hacer físicamente, sino de lo que Dios hace en uno, es cuando uno en verdad cambia. Así es. Cuando uno permite que Dios entre y cambie su pensar. Cuando uno renuncia a los pensamientos por completo con tus raíces, es cuando uno empieza a cambiar su forma de pensar. Eso es la fe que tenemos en Cristo. Ese es un fe verdadero, sabiendo de que yo no puedo, pero Cristo sí puede. Sabiendo de que aunque yo soy débil, mi Dios es fuerte. Sabiendo aunque yo no sé qué palabra decir o cómo reaccionar, el Espíritu Santo me da cómo hablar. El Espíritu Santo me da cómo pelear. El Espíritu Santo me da cómo entender el mundo en una manera cristocéntrica. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 8 a 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Usted es salvo por fe, pero no por usted. Yo soy salvo por fe, pero no por mí, no por mis fuerzas. Dice, pues es el don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Usted no lo puede comprar ni ganar. No puede comprar su salvación. No puede comprar tales cosas. Ni es por sus fuerzas. Porque ¿sabe qué? En el pecado nosotros nos hicimos enemigos de Dios. Yo en el pecado me hice enemigo de Él. Aunque Él amaba mi alma, yo en mi cuerpo, en mi pecado, yo me hice enemigo de Él. Pero en Cristo somos justificados y reconciliados, como dice la palabra en Romanos capítulo 5, versos 8 a 10. Dice, mas Dios muestra su amor. Romanos 5, 8 a 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo, aunque estaba lleno, sucio de pecados, cargando todo tipo de atadura, Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ve que un día fuimos enemigos de Dios. Un día en nuestro pecado nosotros éramos su enemigo, pero fuimos reconciliados por la muerte de Cristo. Qué maravilloso es la salvación. Qué maravilloso es la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es la dádiva de Dios que nos dio a cada uno de nosotros, que es la vida eterna. No algo que yo merecía, porque yo merecía la muerte. Aún merezco la muerte, pero en Cristo tengo vida eterna gracias a mi Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir cargando nuestras cosas, mi amado? ¿Hasta cuándo va a seguir usted cargando sus cosas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir atormentados por los mismos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir bajo el mismo pecado, bajo los mismos comportamientos, bajo los mismos pensamientos, bajo la misma manera de reaccionar, bajo la misma manera de hablar, bajo la misma manera de entender el mundo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el enemigo influya en nuestras decisiones? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el enemigo tenga parte en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Mateo capítulo 11, versos 28 a 30. Mateo 11, 28 a 30. Yo recibí al Señor como Salvador de mi vida en julio del 2006. Mateo capítulo 11, versos 28 a 30.
Yo recibí a Cristo como Señor y Salvador en el 2006. ¿Sabe que duré muchos años atado todavía? Muchos años regresando a lo mismo, porque no cambiaba mi manera de pensar. Y yo vine delante del Señor cansado, atribulado, todo desgastado de las calles, de las drogas, de todo tipo de cosas. Y vine cansado, no sabía qué hacer con mi vida. Contemplaba quitarme mi propia vida, contemplaba hacer todo tipo de cosas. Me di por vencer por completo. Y dijo Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, dice la palabra. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Deja que Cristo ponga su carga sobre nosotros. Entreguémosle la carga nuestra y que Él nos dé su carga. Aleluya. ¿Qué cree usted que es la carga que Cristo da? ¿Qué es lo que cree que Cristo da? Paz. Nos da todos los frutos del Espíritu Santo, pero también nos dice: la carga que Cristo tiene es salir y predicar el Evangelio. Amén. ¿Qué tan difícil es decirle a alguien: Cristo te ama? Aleluya. 3 palabras. Cristo te ama. Puede cambiar la vida de muchas personas. Amén. Porque muchas personas, incluyéndome a mí, lo único que deseamos es sentir que nos aman. Yo solo quiero que me amen. No sé usted, pero yo solo quiero que me amen, es todo. Sí, amén. Y a veces no tenemos dónde voltear para que nos amen. Pero cuando usted le dice a una persona: Cristo te ama, algo empieza a pasar en su corazón. Cosas empiezan a cambiar en su ser. Su mente se empieza a abrir a la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces hasta le contestan a uno: muchas gracias. Y le cambias el rostro de esa persona. Yo recuerdo una vez que fuimos a una tienda. Yo y un amigo. Le dije a una señora de raza morena de la tienda, era $1. Le dije: Dios te bendiga. Era ya noche. Y le salió una lágrima de su ojo. Y me dice: muchas gracias de todo corazón. Digo en inglés: thank you with all my heart. Este día me ha sido terrible. Yo necesitaba escuchar el amor de Dios en mi vida. Y me dijo: gracias la señora. Me dijo que todo le había estado yendo mal en su vida. Digo: pero hoy mi lamento se ha convertido en gozo. Así dijo ella. Y con la sonrisa que me dio, y mire que había luz en sus ojos, sabía yo que el Espíritu Santo estaba ministrando en su vida. 3 palabras: Cristo te ama. Cambió la vida de esa mujer. Debemos reconocer que la lucha es grande. Debemos de reconocer que nuestra lucha no es contra el gobierno de este país. Su lucha no es contra su esposo o su esposa. No es contra sus hijos. Su lucha no es contra el sistema escolar. Su lucha no es contra el humano, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual, constante. La lucha es en mi mente, en mi corazón. Las batallas son peleadas en mi mente. Y yo no los puedo pelear con mis propias manos. Yo me di cuenta un día que yo, mis propias fuerzas, no pude ser libre de la droga. Yo me di cuenta que mis propias fuerzas, yo no pude reconstruir a mi matrimonio. Me di cuenta de mis propias fuerzas que yo no pude ganar a mi hija, a mi hijo para Cristo. Me di cuenta que mis propias fuerzas yo no pude recibir el perdón de mi familia, sino que todo eso se encontraba en Cristo. Todo eso se encontraba permitiendo que el Espíritu Santo ministrara primero en mi vida y por medio de mi testimonio ministrara la vida de ellos. Efesios 6:10 dice: por lo demás, voy a ir avanzando porque va avanzando el tiempo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabe lo que ya hemos aprendido el día de hoy, mis amados? Voy ya concluyendo. Lo que el Espíritu Santo me ministraba en ese día cuando yo hice este mensaje, lo que el Espíritu Santo me ministraba a mí para que yo pudiese seguir libre, para que yo no regresara a los tiempos anteriores. Escuchamos una palabra clave el día de hoy. La libertad en Cristo Jesús se mantiene afirmándose uno. En todo sentido, tenemos que abrazar y aceptar nuestra libertad. Aceptar por fe que Cristo nos puede cambiar. Aceptar por fe que podemos ser libres. Aceptar por fe que Dios, por medio del Espíritu Santo, puede cambiar nuestra forma de pensar. Y afirmarnos en esa fe. Afirmarnos en esa palabra. Afirmarnos en ese decreto que un siervo de Dios dio sobre nuestra vida un día. Yo me afirmé en el decreto que yo iba a ser un predicador, un pastor, un evangelista. Me afirmé en esa promesa. Y aunque duré años para llegar a esa promesa, aunque duré tiempo para llegar a esa libertad, seguí afirmado buscando mi libertad. Seguí afirmando permanecer en libertad. No fue fácil y no es fácil. No digo que me he ganado todo ya, ni tampoco le puedo prometer que me gané el cielo, porque uno puede fallar. Pero lo que sí le puedo prometer es que en Cristo tengo la vida eterna. Que en el perdón que me da Cristo tengo vida eterna. Que el perdón que me da Dios por medio de Cristo, tengo la vida eterna. Y usted puede experimentar lo mismo, sabiendo que es Dios por medio de su Espíritu Santo que ministra nuestro corazón y nuestros pensamientos, sabiendo que en mis propias fuerzas yo no puedo ganar la batalla, sino que afirmando la promesa de Dios, afirmando que la armadura de Dios soy más que vencedor, afirmando que el sello del Espíritu Santo sobre mí me hace invencible delante del enemigo. Sabiendo que si yo resisto y me afirmo en esa resistencia, el enemigo huirá de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por nuestra libertad, Padre. Te pido, Señor, que me ayudes a mí. Dígalo, amado. Te pido, Padre, que me ayudes a mí, a que yo permanezca en libertad, a que yo permanezca firme en libertad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando mi vida en tiempos difíciles. Que sea tu Espíritu Santo ministrando mi vida cuando viene el enemigo a tocar las puertas de mi corazón, Señor. Te ruego, Padre, que me ayudes. Te ruego, Padre, que me des fuerzas, que fortalezcas mi vida, mi espíritu, mi alma, Señor. Que fortalezcas mi cuerpo, Señor. Que en momentos difíciles, en momentos que siento quebrantado, encuentre yo fuerzas en ti, Cristo. Y te pido, Padre, que me perdones en los momentos que yo te falle, Señor. Y en esta hora yo quiero invitarle, amado, que si usted le ha fallado al Señor, o si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo quiero invitarlo en este día a que sea libre. Quiero invitarlo al camino de la libertad en Cristo Jesús. Haga esta oración conmigo. Padre, yo vengo delante de tu presencia admitiendo que soy pecador, admitiendo que he rompido tus estatutos, Señor, que he rompido tu ley, Padre, admitiendo que yo necesito un Salvador porque mi alma se va al infierno si muero, Padre. Y yo te pido, Cristo, que vengas a mí,
Te pido, Padre, que vengas a mí. Yo admito que soy pecador y renuncio a mis pecados. Cada uno por nombre lo renuncio. En el nombre de Jesús, Padre. Yo sé que Cristo vino del cielo, vivió en esta tierra, fue crucificado en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día y ahora está a la diestra tuya intercediendo por mí. Reconozco ese sacrificio, Señor, y acepto el sacrificio de Cristo Jesús. Acepto el don, el regalo, la dádiva de vida eterna que me das por medio de Cristo Jesús. Y te ruego, Padre, que me ayudes a permanecer, que me ayudes a afirmarme, que me ayudes a permanecer en mi salvación, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Hoy escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a que nunca sea borrado más, Señor. En el nombre de Jesús se hace esta oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero darle gracias a cada uno que les haya compartido en este día. Quiero darle gracias al Espíritu Santo por acompañarnos el día de hoy, por siempre estar con nosotros. Quiero darle gracias al Padre por permitirnos este privilegio de poder alcanzar a multitudes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi amado.